Imaginen en plena Semana Santa un diálogo entre la lujuria y la cuaresma, escrito por un sacerdote mujeriego del medioevo. Esto y más en el 8º episodio de la 5ª temporada. Estás en Charlas Literarias, un espacio para hablar de libros y literatura. A continuación, Javier Martínez, interlocutor. Bienvenidos al 8º episodio de la 5ª temporada. Como ya lo habrán escuchado o leído en la presentación, en esta ocasión vamos a hablar acerca de el mester de clerecía. En otras palabras, toda esa literatura que escribieron los clérigos durante el medioevo o la Edad Media. Esto debido a que mañana es Viernes de Dolores y pues comienza la Semana Santa. Así que quisimos aprovechar la coyuntura o la época para hablar de un tema relacionado con la literatura y los temas religiosos. Concretamente, vamos a hablar acerca de un libro que incluye un famoso poema sobre esta época, Don Carnal y Doña Cuaresma. Aprovecho también para recordarles que el próximo jueves, Jueves Santos, no habrá programa, así que nos escuchamos hasta la siguiente semana después de Semana Santa. Bueno, en general, para hablarles del tema, que siempre empiezo con lo más amplio para ir hacia lo más específico, necesito hablarles acerca de la literatura medieval. Básicamente, la literatura en aquella época, hoy la podemos clasificar en 3 tipos. Aquí aclaro una cuestión. La literatura de aquella época no estaba abiertamente dividida en estos 3 tipos, sino que esta clasificación es posterior para poderla comprender de una mejor manera. Estos 3 tipos se llaman mesteres, así que hablamos de mester de clerecía, mester de juglaría y mester de cortesía. El mester de clerecía viene de la palabra clérigo, que significa sacerdote. El de juglaría hace referencia a los juglares, que son aquellos personajes que vemos muchas veces en la televisión con una especie de guitarra o laúd que viajaban cantando, recitando poemas, etc. Y el mester de cortesía hace referencia a la corte, que era el grupo de parientes y amigos cercanos al rey que se mantenían a sus alrededores para entretenerlo y pues platicar con él. Vamos a hablar entonces primero algo general acerca del mester de juglaría, por ejemplo, en cuanto a su origen. Usualmente está relacionado con los juglares y los trovadores. Usualmente se dice que la diferencia entre estos es la autoría. Un trovador era aquella persona que escribía sus obras y las ejecutaba. Un cantautor, le diríamos actualmente. Mientras que un juglar era aquel que únicamente ejecutaba las piezas de alguien más. Y sí, las compraban en los mercados, así como hoy hay puestos especializados en artesanías, o que solo vende verduras, o que solamente vende, insumos de cocina. Así también había algunos puestos especializados en música, donde vendían instrumentos, cuerdas, y también las partituras, llamémosle así, y las letras de las canciones de moda. En cuanto al tema, el mester de juglaría hablaba acerca del amor cortés y también de épica. Para seguir hablando, debo aclarar entonces qué es el amor cortés. Este es un tema literario muy importante en la Edad Media, especialmente en la literatura de la nobleza y la aristocracia. Se trataba de un tipo de amor idealizado en el que el amante, usualmente un hombre, enamoraba a una dama inalcanzable, a menudo casada o de estatus social superior al suyo. Se caracterizó por su idealización del amor platónico, la elegancia y el refinamiento en la expresión poética y la adoración y servicio a la amada inalcanzable. En cuanto al mester de juglaría, también es importante hablar acerca del estilo, ya que era de un lenguaje popular y sencillo con versos cortos y rimas consonantes. Esto porque el público hacia el cual estaba enfocado era el pueblo llano, los analfabetas y poco instruidos, que no podían apreciar o no sabían apreciar otro tipo de poesía.
En cuanto al propósito, estamos hablando de poesía o literatura que divertía, entretenía, transmitía leyendas y romances. ¿Qué tipos de obras tenemos ahí? Por ejemplo, El Cantar del Mío Cid y el famoso Romancero. En cuanto al mester de cortesía, estamos hablando de que tiene un origen aristocrático y noble. Los temas que abordaban era el amor cortés, que ya definí, así como el refinamiento. Para ello utilizaba un lenguaje refinado, elegante, con versos ya mucho más complejos y refinados, y su público objetivo era la aristocracia y la nobleza, a quienes se les consideraba educados. El propósito de esta literatura era refinar y educar en el amor cortés, así como elevar el estatus social. Un ejemplo de una obra de este tipo es El Conde Lucanor de don Juan Manuel. Bien, teniendo claro entonces la diferencia entre juglaría y cortesía, ¿de qué se trataba entonces el mester de clerecía? Su origen está, como ya había dicho, entre los clérigos y los religiosos, a diferencia de los juglares o de los aristócratas en los otros dos casos. Sus temas eran religiosos y morales, y no de amor cortés, épica, ni refinamiento, ni nada parecido. El lenguaje utilizado era elevado, elaborado y de versos complejos y largos, relativamente parecido al del mester de cortesía y muy alejado del de juglaría. El público al cual estaba dirigido eran clérigos, religiosos, así como educados y cultos. En otras palabras, se parecía más al público del mester de cortesía que al de juglaría, aunque eventualmente también podía servir para entretener a el pueblo llano, digámoslo así. Su propósito era educativo y moralizante, así como didáctico. Por lo tanto, pues no era nada parecido al de juglaría ni al de cortesía. Y una de sus obras más famosas es el libro del Buen Amor de Juan Ruiz, del cual hablaremos en unos momentos. En general, el mester de clerecía fue un movimiento literario que se desarrolló exclusivamente en España durante los siglos XIII y XIV, plena Edad Media. Sus escritores eran usualmente sacerdotes que escribían versos sobre temas religiosos, morales y éticos, como les decía, con un lenguaje elevado y donde reflejaban su educación y su formación como sacerdotes. Estos poemas usualmente tenían un enfoque didáctico para enseñarle a la población acerca de la religión y la moral. Otra cuestión importante es que sobrevivió este tipo de literatura durante prácticamente toda la Edad Media e incluso en la actualidad pues todavía tiene interés y tuvo mucha importancia e influencia en literatura posterior. Y como les decía, dentro de este mester de clerecía, uno de los libros más importantes fue escrito por Juan Ruiz, también conocido como el arcipreste de Hita. De hecho, arcipreste es un tipo de cargo religioso e Hita es un pueblo de España. Por lo tanto, durante muchos años, muchos siglos incluso, realmente el libro solo estuvo firmado así, como el arcipreste de Hita, de tal manera que era anónimo, porque muchas personas a través de los años ocuparon ese cargo. Sin embargo, diferentes investigaciones literarias e históricas han llegado a concluir que dentro de todas las personas que ocuparon el cargo, alrededor de finales de 1200 e inicios de 1300, el único que podría encajar como autor de esta famosa obra es aquel que se llamó Juan Ruiz. Resulta que Juan Ruiz nació alrededor del año 1283 en Villa Alcalá la Real, en Jaén, España. Fue educado en una familia noble y se formó en teología y poesía en la Universidad de Salamanca. Se sabe que alrededor de 1310 fue nombrado arcipreste de la iglesia de San Salvador de Hita en Guadalajara, España, donde pasó gran parte de su vida. Su obra más famosa, como ya dijimos, fue El Libro del Buen Amor, aunque es probable que haya escrito otras. En este libro se incluyen anécdotas, fábulas y poemas,
donde reflexiona sobre el amor, la moralidad, la religión y la vida cotidiana de la época medieval. Aquí vale la pena detenernos un momento y aclarar lo siguiente. A diferencia de hoy, en aquella época publicar un libro era sumamente difícil y costoso. Bueno, costoso sigue siendo. Sin embargo, el punto aquí es que era usualmente una oportunidad única en la vida. Así que los libros que se publicaban no solían tratar sobre un solo tema, sino que eran una especie de mix, de compendio, de chirmol, le diríamos en Guatemala. En otras palabras, si iba a publicar un libro, aprovechaba para incluir todos mis cuentos, todos mis poemas, todas mis anécdotas, de tal manera que el libro realmente no tenía una coherencia interna, sino que era un aprovechar ahora que voy a publicar para incluir todo lo bueno que haya escrito hasta la fecha. De ese tipo es el libro del buen amor. Por lo tanto, es que incluye tanto poesía como prosa. En fin, este libro pudo haber sido escrito entre 1330 y 1343 y, como les decía, todavía es considerado un ejemplo de la literatura cortesana y amorosa, aunque tiene temas burlescos y satíricos. En general, Juan Ruiz, su autor, destacó como poeta y erudito y también como un hombre comprometido con los problemas sociales de su tiempo. En su obra se refleja su preocupación por los problemas morales y políticos de la sociedad medieval y su deseo de contribuir a la educación y formación de la gente común. Aunque no sabemos exactamente cuándo ni cómo murió, se calcula que Juan Ruiz falleció alrededor del año 1351. Y actualmente, como les decía, sigue siendo considerado uno de los autores más importantes del medioevo español. Pasemos ahora a hablar concretamente del libro del buen amor. Como les decía, escrito por Juan Ruiz y es realmente un compendio, una serie de historias y anécdotas sobre el amor, la religión y la vida cotidiana en la época colonial. La obra está escrita en un lenguaje coloquial y directo, lo que la convierte en una de las obras más populares de la literatura medieval de España. El protagonista del libro es el propio arcipreste de Hita, que se presenta como un personaje que reflexiona sobre la vida, el amor y la religión. El libro está dividido en diferentes capítulos, cada uno de los cuales contiene una serie de historias, anécdotas y poemas. El tema principal, como les decía, es el amor, y se exploran diferentes aspectos del mismo como el amor carnal, el amor platónico, el amor a Dios y el amor a la naturaleza. A través de las historias y los poemas que comprenden el libro, se reflexiona sobre la naturaleza del amor y se ofrecen diferentes puntos de vista sobre este tema. Otro tema importante en el libro es la religión, claro, y se abordan diferentes aspectos de la vida religiosa como la penitencia, la confesión y la vida monástica, o sea, vivir en un monasterio. Además, el libro también contiene una crítica social y política de la vida medieval y se denuncian los vicios y las corrupciones de la época. En general, el libro del buen amor es una obra importante de la literatura medieval española que combina la prosa y la poesía en reflexiones sobre el amor y la religión y la vida cotidiana en la época medieval. Destaca por su lenguaje coloquial y directo, así como por la crítica social y política de la época. Sin embargo, hay dos temas muy específicos dentro de este libro que quisiera abordar. Uno de ellos es la figura de la Trotaconventos, un personaje que aparece en algunos de las prosas que componen este libro. Una de las figuras más destacadas de esta obra es la Trotaconventos, un personaje que ha tenido una gran influencia en la literatura española. La Trotaconventos es una mujer astuta y sagaz que utiliza su ingenio para ayudar a la gente en sus problemas amorosos y sexuales. Aunque es una figura que puede resultar chocante para la moralidad de la época, su papel en el libro es fundamental. La Trotaconventos ha sido comparada con la Celestina, otro personaje femenino importante de la literatura española, aunque pertenece más al Renacimiento. Al igual que la Trotaconventos, la Celestina es una mujer astuta y sagaz que ayuda a los amantes a conseguir sus objetivos, aunque a menudo a costa de la moralidad y las normas sociales. Ambas figuras femeninas son un ejemplo de la literatura cortesana y amorosa de la época,
y han influido en la literatura española posterior. El otro tema del libro que quiero abordar es el del poema Don Carnal y Doña Cuaresma, precisamente por la época, la coyuntura en la que sale este octavo episodio. El libro del buen amor también contiene un poema satírico, conocido como el poema de Don Carnal y Doña Cuaresma. Este se centra en la lucha entre dos personajes alegóricos, Don Carnal, que representa la vida y los placeres mundanos, y Doña Cuaresma, que representa la austeridad y la vida religiosa. El poema se desarrolla en torno a la disputa entre estos dos personajes, que luchan por el amor de una mujer llamada Doña Primavera. Recordemos que la Cuaresma o la Semana Santa se lleva a cabo precisamente en la primavera. Hace unos cuantos días, la semana pasada concretamente, se celebró el solsticio de verano, por cierto. La historia es una alegoría de la lucha entre la carne y el espíritu y muestra la tensión que existía en la sociedad medieval entre la vida religiosa y la mundana. El poema de Don Carnal y Doña Cuaresma es una obra importante dentro del libro del buen amor, ya que muestra el interés del arcipreste por los problemas morales y religiosos de la sociedad medieval. Además, el poema también es un ejemplo de la habilidad poética y literaria de Juan Ruiz y ha sido considerado una de las obras maestras de la literatura española medieval. Muy bien, espero que les haya gustado este octavo episodio. Les vuelvo a recordar que el siguiente jueves no tendremos la publicación de un episodio, sino que regresamos hasta después de la Semana Santa. Les recuerdo que mi nombre es Javier Martínez y que pueden seguir el podcast en Facebook, Twitter, Instagram como @casama y que pueden seguir a nuestro patrocinador 1900 Radio en Línea en las mismas redes sociales. Nos escuchamos el próximo viernes de charlas. Charlas Literarias es producido y grabado en el estudio de la editorial Casama. Gracias a 1900 Radio en Línea. Cada jueves a las 7 de la noche se transmite este programa y cada viernes es viernes de charlas. Porque gracias a la editorial Casama encontrarás un nuevo episodio en Spotify, YouTube y otras plataformas similares. Síguenos en redes sociales como @Casama.